solamente si contabilizamos en Santiago, y además sumemos regiones, cerca de 1.600.000 personas se trasladan diariamente en el metro, por ejemplo. Claro. Y si bien la afluencia es menor a la etapa de prepandemia, los usuarios enfrentan la preocupación del riesgo de un contagio en medio de las aglomeraciones, lo que pasa también en los buses, en regiones, las aglomeraciones. Sí. Bueno, a esto sumamos al comercio ambulante que se ha tomado en algunas estaciones del ferrocarril metropolitano, situación que además acrecienta el temor entre los usuarios, además de otras situaciones que se van provocando. Vamos a profundizar en este tema. Está en línea con nosotros Franco Vaso, doctor en transporte y logística y académico de la Universidad Católica de Valparaíso. Franco, buen día, gracias por atendernos. Buen día. Buen día Antonio, buen día Andrea. Oye Franco, ¿es un factor de contagio el transporte público en la actualidad, la coyuntura que estamos viviendo, según tu opinión? Sí, por cierto, es una situación que podría eventualmente ser de riesgo, particularmente si es que no hay un uso correcto de la mascarilla. Y no hay una correcta ventilación. Se ha demostrado en experiencias internacionales que el transporte público podría eventualmente ser seguro si es que se cumplen una serie de medidas, entre ellas que todo el mundo tenga un correcto uso de la mascarilla, que haya una ventilación adecuada, lo que en el caso, por ejemplo, de los buses quiere decir que todas las ventanas vayan abiertas, en el caso del metro quiere decir que haya recirculación del aire a través del aire acondicionado. Otra medida tiene que ver con que haya algo de distanciamiento físico. Y por cierto, como bien mencionabas tú, por ejemplo, en el caso del metro, ya el distanciamiento físico es casi muy difícil de tener, incluso con las cifras que hay actualmente. Fíjate que, como decías bien tú, Antonio, actualmente se están moviendo cerca de 1.7 millones de personas al día en el metro, y lo normal que tuvimos el año antepasado, antes de la pandemia, era cercano a 2.9, es decir, tenemos aproximadamente una reducción de un 40%, es decir, todavía nos queda bastante por crecer en términos de volver a ganarnos la confianza de personas para que puedan volver al transporte público, y esto es algo que tiene que ocurrir, porque el transporte público es el eje estructurante del transporte, y si no resolvemos de que la gente se pueda sentir segura en el transporte público, vamos a seguir viviendo lo que ya estamos viviendo en las calles de Santiago, donde tenemos una cantidad de autos que es cada vez mayor. Los retiros del 10% sumados a los IFE hacen que sea hoy día casi imposible comprar un auto nuevo y que te lo entreguen inmediatamente, y estamos viendo congestiones que ya son mayores a las que teníamos prepandemia en un 10 o 15%, cuando el transporte público ha disminuido un 40%. Ahora, con respecto a ese tema de los autos nuevos, el IFE, los retiros, ¿tienen alguna cifra con respecto a cuánto ha crecido el parque automotriz, no solamente en Santiago, sino que me imagino además en todas partes, en regiones también? ¿Y sabemos ciencia cierta que está empujado por los retiros? A ver, lo que tenemos certeza es que hay récord de venta de automóvil, es decir, se están vendiendo automóviles como nunca antes en la historia, que estamos llegando a cerca de 5.5 millones de vehículos y que por lo tanto ha crecido a valores importantes. Hace un par de años teníamos solamente 5 millones, es decir, había un crecimiento de un 10% del total de autos que hay en Chile. Y tenemos también certeza de que la gente, por los retiros del 10%, tiene un mayor circulante. Por lo tanto, es bastante evidente que se debe justamente a esa opción de liquidez que tiene la gente, mezclado con el miedo al transporte público, lo que está generando el boom del auto. Ahora, ¿existe evidencia también, de nuevo, que la gente se contagia en el metro, o también tengo la idea que, y aquí ayúdame, es que aquellos que utilizan el transporte público, al entender que es un lugar más riesgoso, quizás son más cuidadosos aún de lo que gente que no se sube a un metro, por ejemplo? Uno esperaría. Sí, pues. No, es que yo creo que de repente pasa igual, no sé, o van con doble mascarilla, o no sé, no tengo idea, que realmente son más cuidadosos. ¿Es así o no es así? ¿Cómo podemos saber hacer la trazabilidad que la gente se enferma en el transporte público? Justamente en Chile no hay trazabilidad a ese nivel, es decir, cuando se enferma una persona,
no podemos saber si es que lo hizo en el transporte público, en la mayoría de los casos, o si lo hizo en una fiesta o en su casa. La evidencia que sí tenemos es evidencia de estudios que se realizaron en el año 2020. En otros países hay una experiencia en Wuhan, China, en la cual una persona que iba con un uso incorrecto de la mascarilla y que iba contagiado positivo con COVID, fue capaz de contagiar cerca de otras 20 personas en un tren en Wuhan. Por lo tanto, hay evidencia de que es posible contagiar. No hay certeza porque justamente la trazabilidad que tenemos aquí no es, por ejemplo, la trazabilidad que hay en países como Corea del Sur, donde hay aplicaciones y uno va marcando y puede saber por dónde circuló una persona y por lo tanto se puede hacer mucho más fácilmente un seguimiento de contacto estrecho. Pero lo que es claro es que dentro del transporte público se generan todas las condiciones, y así lo han dicho todos los médicos, para que el riesgo de contagio evidentemente sea mucho mayor que estar al aire libre. Y por lo tanto todos tenemos que tomar las medidas que sean adecuadas para que eso no ocurra. Y dentro de eso, justamente lo mencionaba ustedes al principio, hay dos situaciones que son muy malas y que el metro tiene que resolverlas cuanto antes. ¿Ya? La primera tiene que ver con los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes no solamente generan problemas en términos de seguridad, por cuanto se ubican muchas veces en los pasillos de las estaciones de metro, y eso hace que en el caso de que, por ejemplo, haya algún problema de un terremoto y haya que evacuar, sea mucho más difícil poder hacerlo. Segundo, también estrechan los pasillos, por lo tanto la gente que va caminando por aquellos pasillos tiene un espacio mucho menor y el distanciamiento físico se hace mucho más complejo. Y tercero, los vendedores ambulantes obviamente suelen gritar mucho más que el resto de las personas para poder vender sus productos, y eso también está bien demostrado que gritar es algo que multiplica muy importantemente la probabilidad de contagio. Entonces, el tema del comercio ambulante es algo que particularmente en pandemia el metro tiene que ponerle mucho más ojo, y hemos visto, yo he hecho algunos recorridos, particularmente en sectores de Santiago Centro, en los cuales realmente tenemos persas metidos dentro de las estaciones de metro. Oye, Franco, es que sí, es bien impresionante eso. ¿Cómo se llega? Me parece que eso no había ocurrido nunca antes, o ¿qué nos puede contar al respecto? Porque creo que es un fenómeno nuevo, ¿no? Relativamente nuevo. Lo que siempre hemos visto, ya había un deterioro bien paulatino. Antes, si quieres, antes del Transantiago, nos remontamos hasta antes del año 2007, era extrañísimo, uno no veía vendedores ambulantes en el metro, también en parte porque el metro era muy elitista antes de Transantiago, es decir, la cantidad de personas que lo podía utilizar era muy poca, y obviamente la gente que lo utilizaba estaba feliz porque tenía un estándar de país nórdico, pero a medida que, digamos, se democratizó el uso del tren subterráneo, y hubo más posibilidades de que gente circulara y por lo tanto mayor flujo, ha ido creciendo paulatinamente. Al principio había una persona dentro de un carro. Lo que estamos viendo ahora es bien inédito en cierta perspectiva, y es que hay, digamos, casi ferias libres ubicadas dentro del metro. Sí. Es decir, que no es que sea una persona vendiendo, sino que son 5, 6, 7 personas una al lado de otra, que incluso se pelean los puestos. Es como los coleros en las ferias libres de los fines de semana. Y eso sí es bastante novedoso, y yo aquí creo que hay dos razones principales para poder justificar eso. La primera tiene que ver evidentemente con las necesidades económicas que está teniendo una parte importante de los chilenos debido a la disminución de ingresos y a la falta de oportunidades laborales. Eso es como bien inédito, y fíjate que el comercio ilegal, el comercio ambulante, sigue siendo compatible con las ayudas estatales. Entonces, yo tengo un IFE, ¿cierto? Y si consigo un trabajo, o bueno, otra ayuda estatal ocurre lo mismo, si consigo un trabajo me quitan esa ayuda estatal. Entonces yo voy a escoger un modo de trabajo
en el cual pueda seguir recibiendo las ayudas estatales, pero además pueda ganar unos pesos extra. Y en esto el comercio ambulante top 1 en ese sentido. Y lo segundo, yo creo que ha afectado importantemente políticas que han adoptado algunos alcaldes, como por ejemplo la alcaldesa Hasler de Santiago Centro, de permitir y dar todos los permisos necesarios y manga ancha a los vendedores ambulantes en toda la ciudad. Realmente el Paseo Ahumada parece realmente un persa, no se diferencia en nada con lo que quizás uno puede ver en países y en ciudades latinoamericanas. Nosotros teníamos a lo menos un cierto estándar, que se fue empeorando, pero un cierto estándar en Santiago en comparación, qué sé yo, estoy pensando en Lima, estoy pensando en otras ciudades, no sé, pues La Paz. Y hoy en día el Santiago Centro realmente es un lugar que ha empeorado su calidad en términos de ciudad y en términos urbanísticos. Y si se da esa manga ancha en superficie y no se alcanzan a tener, por ejemplo, los mejores espacios, es natural que esa gente después pueda sentir que por qué no puede bajar al metro, no ve mayor diferencia. Y para cerrar el tema del transporte, que era un poco de alguna manera lo que estábamos conversando, ¿no? Es con respecto a la tendencia que se da en el mundo, porque esta idea de la desconfianza en el uso del transporte público se ha dado en el mundo entero, es decir, no es solamente acá que la gente ha tenido desconfianza con el transporte. ¿Cómo crees tú qué crees que va a pasar? La gente que se compró un auto, que tomó el auto y que abandonó el transporte público, ¿va a volver al transporte público? Aquellos que están usando el transporte público, ¿cuáles serían las recomendaciones para hacer un viaje seguro, como para cerrar? A ver, con respecto a la primera pregunta, lamentablemente la evidencia internacional muestra que una vez que una persona se compra un auto y lo empieza a utilizar de manera diaria, es muy difícil que lo deje de hacer. De hecho, aun cuando hayan aumentos importantes, por ejemplo, en la benzina, esa demanda es bastante inelástica. La gente suele seguir utilizándolo porque la verdad es que el confort que hay a utilizar un auto particular es muy superior a lo que uno puede ver en hora punta en el metro o en algunos recorridos de buses. Por lo tanto, eso es una mala noticia en el sentido que la experiencia internacional muestra que es muy difícil. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Poner todos los incentivos para que eso se pueda resolver en un periodo razonable. Yo, sinceramente, no creo que vamos a tener una situación normal de utilización del transporte público en menos de 1 o 2 años. Esto va a ser un trabajo que debiese ser central para el próximo gobierno, que tiene que implementar todas las medidas para que el transporte público pueda, mientras dure la pandemia, ser percibido como un transporte que es seguro, rápido y de buen estándar. Eso es algo que va a permitir que la gente piense en bajarse el automóvil. Y con respecto a la seguridad en el transporte público, hay partes que le competen a la autoridad, que tiene que ver con que se cumplan las frecuencias, idealmente aumentar la cantidad de buses que hay en la calle. Actualmente tenemos 5.900 buses en la calle. Antes de la pandemia teníamos 6.200, es decir, todavía tenemos menos buses que lo que corresponde. Hay que partir por a lo menos llegar a ese estándar. Segundo, asegurarse y generar decretos y castigar a las empresas que no circulen con las ventanas abiertas. Y para las personas, nuevamente, el uso correcto de mascarilla es central. Y en ese sentido, obviamente una mascarilla que no cubre nariz y boca no sirve absolutamente para nada. Una mascarilla que no está adosada correctamente a la cara y que se genera en espacio también es un factor de riesgo. Y por lo tanto acá hay responsabilidades compartidas tanto de la autoridad, pero también de las personas que utilizan el transporte público. Franco, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Que tengas buen día. Muchas gracias. Igualmente. Chao, gracias.